Ok, hermanos, pues antes que nada les quiero agradecer de todo y me da mucho gusto que todos estemos aquí predicando. Me da mucho gusto cómo nos enseña nuestro pastor a predicar el evangelio. Me da mucho gusto las predicaciones que he escuchado de todos ustedes. Para mí ninguna de las predicaciones que he escuchado es más pequeña que la otra. Para mí todas las predicaciones que he escuchado de ustedes, todas las he sentido con ese amor, con esa grandeza del Señor en ustedes. Porque he sentido cuando ustedes predican el evangelio, que lo predican con arrepentimiento, que lo predican con verdad, como el Señor así lo quiere. Yo estaba leyendo mi Biblia hace rato y estaba buscando a ver qué podía yo compartir ahora. Traía la intención de compartir algo desde hace unas semanas, pero no es uno quien decide lo que hay que compartir, sino Dios quien nos da la predicación al momento. Y al momento Dios hoy me ha puesto en mi mente predicarles lo que he estado oyendo, conforme a lo que yo he estado oyendo de todos mis hermanos que han pasado ahorita, de cómo predicar el evangelio, de cómo le agrada a nuestro Señor Jesús que prediquemos el evangelio. Estaba yo recordando cuando escuchaba al pastor enseñarnos sobre por qué es que ponemos el púlpito un poquito más lejano para que nuestras voces se oigan fuerte. En el Nuevo Testamento, si me pueden acompañar así rapidito para escudriñarlo, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús dice, predicación de Juan el Bautista, y apareció Juan el Bautista en el desierto. ¿Qué quiere decir? Que Juan el Bautista apareció lejos de toda la gente, que Juan el Bautista apareció predicando el evangelio con gritos y gritaba a toda la gente, decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y gritaba Juan el Bautista y le decía a todos, gritaban no nomás como gritando hacia uno, sino le gritaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gritaba en general, no se dirigía nomás hacia un pueblo, ni se dirigía nomás hacia el pecador, se dirigía hacia todo el que lo escuchara. Gritaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era mandato de Dios porque Juan el Bautista le estaba preparando el camino a Jesús, le estaba preparando el camino a nuestro Señor y estaba trayendo las buenas nuevas al pueblo de Dios. Le estaba predicando la venida de nuestro Señor Jesús. Les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues así es como ahora nuestro Señor nos dice a nosotros que prediquemos el evangelio, que nos paremos en la brecha y que le digamos al pecador que se arrepienta, que le digamos arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, así como la palabra en el evangelio lo dice. Todo lo que nosotros predicamos nos basamos al evangelio, no decimos nada conforme a nuestros pensamientos, ni decimos yo pienso, yo creo, decimos estoy seguro porque la palabra de mi Señor Jesús lo dice. Predicar el arrepentimiento al pueblo y decirle, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Yo les digo, hermanos míos, parémonos en la brecha y digámosle al pueblo de Dios que se arrepienta, que se vuelva a Dios, así como en tiempos de Noé también. También el Señor le dijo, ve y diles a ese pueblo, y también Noé, estoy seguro porque la palabra lo dice, también Noé se paraba en el pueblo y les gritaba a todos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse porque el Señor me ha dicho que mandará diluvio para que sean arrasados conforme a sus pecados, porque el pecado del pueblo ha llegado hasta la presencia de Dios. Y nuestro Señor aborrece tener pecado contra Él, porque cuando el pecado ha llegado ya a la presencia de Dios, el Señor inmediatamente lo desecha. Entonces el evangelio también nos dice aquí al principio
llegó Juan el Bautista predicando en el desierto y dice, les voy a leer, hermanos, si me acompañan por favor con su Biblia, así rapidito, ok. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, en el desierto de Judea. Un desierto es un lugar seco, árido, sin gente, sin nada. Pero ¿por qué es que Dios mandó a predicar a Juan el Bautista en el desierto? Porque Juan el Bautista gritaba con fuerzas y hacía llegar a esos corazones de pecado, llenos de pecado, los que escuchaban a Juan el Bautista predicando el Evangelio y gritándoles, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Pues aquí donde nos dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dice en el Antiguo Testamento por profecía, se estaba anunciando la venida de ese gran profeta que era Juan el Bautista, la venida de ese gran hombre que nos predicaba la venida de nuestro Señor Jesús, quien tomaría ese lugar en la cruz para pagar nuestros pecados. Les estaba diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino de los cielos que se venía cerca era la presencia de nuestro Señor Jesús en el mundo, el que venía a pagar los pecados por nosotros en esa cruz, colgado y amartillado y clavado por clavos en ese madero. Eso era lo que ese gran profeta Juan el Bautista nos venía a predicar, nos venía a decir que nos arrepintiéramos, porque venía la presencia de nuestro Señor Jesús. Esa era la buena nueva que Juan el Bautista traía al pueblo, y aún muchos no quisieron escucharlo. Aún muchos le preguntaban, ¿que tú eres el profeta? ¿Que tú eres el Salvador que había de venir? ¿O acaso eres Isaías? Y él les dijo, no, yo no soy eso de lo que ustedes dicen. Yo soy aquella voz que clama en el desierto, enderezad sus sendas, decía. Juan el Bautista les estaba diciendo que en el Antiguo Testamento ya se hablaba de él, ya se estaba anunciando su venida para preparar el camino al Señor. Pero ellos, con sus ojos cerrados y sus oídos embotados, no entendían lo que Juan el Bautista les decía. Juan el Bautista les estaba diciendo que aún atrás de él venía otro que era primero que él. ¿Y de quién les estaba diciendo si no era de nuestro Señor Jesús, de quien él mismo dijo, no soy digno yo de desatar la correa de sus pies? Estaba hablando de nuestro Señor Jesús, pero la gente no creía. Mucha gente creyó y mucha gente se bautizó en espíritu. Mucha gente se bautizó en agua, se bautizó en agua y creían a Juan el Bautista el anuncio. Pues así, hermanos, así es como nuestro Señor Jesús quiere que nosotros prediquemos el arrepentimiento, que también nosotros nos paremos en la brecha y anunciemos la segunda venida y le anunciemos al pueblo también la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Que nosotros seamos ahora ese Juan el Bautista que predica la venida de nuestro Señor Jesús.